gon' do this. Buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta jornada que hemos ideado con la Fundación Federalismo y Libertad, con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann. ¿Se escucha bien ahí? Nuestra idea es, a instancias de Rosendo Fraga, que viene encabezando una serie de homenajes a la obra de Julio Argentino Roca en el marco del centenario de su muerte en Buenos Aires, con una serie de ciclos de conferencias y otras actividades. Nuestra idea era extender estas actividades acá en Tucumán, precisamente en la provincia donde nació Roca, y siempre nos preguntaban por qué este homenaje al expresidente, y nosotros consideramos que un análisis objetivo, crítico, imparcial era necesario, porque fue un presidente que marcó la historia argentina y perteneció a una camada, a una generación que construyó la Argentina moderna, y que ya lo vamos a ver en los paneles, como resultado de eso, la Argentina fue uno de los países más exitosos de la Tierra. Un análisis, obviamente, con sus aspectos positivos y negativos también, que combine el análisis de académicos, economistas como Gustavo, que es profesor de Historia Económica Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT, y también historiadores como Páez Latorres y analistas como Rosendo, para analizar distintas facetas de este gran tucumano en los aspectos históricos, económicos, políticos y geopolíticos. Esa es nuestra idea desde la Fundación, generar espacios de diálogo y de difusión y dar perspectivas distintas de la realidad a la que estamos muchas veces acostumbrados. Así que voy a proceder al primer invitado, el primer panel, que va a ser un panel en donde vamos a abordar el tema económico, y después el segundo panel va a ser un panel político y geopolítico, con Páez de la Torre y Rosendo Fraga. Antes de iniciar la jornada, está presente Lars Jansen de la Fundación Friedrich Naumann, a quien les doy la palabra para que les dé una palabra de bienvenida. Gracias, Lars, adelante. Estimados amigos, bienvenidos a una nueva jornada junto a Federalismo y Libertad. La figura de Julio Argentino Roca es sin dudas controversial, pero lo que tanto sus defensores como detractores no pueden negar es que se trata de una de las figuras más importantes de la historia nacional argentina. Es curioso cómo desde el revisionismo histórico se aplican ciertos juicios de valor, a veces con poco contextualización de los hechos, y que esos mismos actos no son adjudicados a otros personajes históricos. Por ese debate no es el que nos tiene hoy aquí presentes. Es necesario, dentro de lo posible, desideologizar la historia para poder aprender de ella, y no cometer los mismos errores en la actualidad y en el futuro. Claro que para eso hace falta despolitizar la historia. Sé que puede sonar utópico la interpretación objetiva de los hechos pasados, ya que los que la interpretamos somos sujetos de subjetividad, ideas e ideologías diversas. Como nos enseñaron David Hume y muchos autores clásicos escoceses, no tiene sentido querer cambiar al hombre, por lo que corresponde generar instituciones que saquen lo mejor de ellos como son. El fracaso del socialismo, entre otros aspectos, nos dejó la enseñanza del fracaso del hombre nuevo. Aceptando esta realidad de dificultad de análisis objetivo de la historia, lo que no quita que muchos historiadores serios pueden realizar una encomiable labor en este sentido. Creo que los liberales tenemos algo que hacer en este sentido. Desde el liberalismo, en el lugar de imponer nuestra visión particular, debemos evitar la posición estatal de la historia. Esa postura que puede tornarse única y que contará con los beneficios de los subsidios y aparatos gubernamentales. Mientras la historia esté en manos de los diferentes historiadores, centros de estudios y pensadores independientes,
Las diferentes interpretaciones sobrevivirán al tiempo y los ciudadanos, en libertad y democracia, conformarán sus propios juicios de valor. Les agradezco su presencia y disfruten de esta excepcional velada. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a Gustavo Balber, que es director de políticas públicas de nuestra fundación, un profesor que tiene muchos años en las cátedras y la verdad que sabe mucho de este tema, y vamos a disfrutar su exposición, y luego de eso se va a abrir una ronda de preguntas en donde ustedes pueden interactuar con Gustavo. Adelante. Lo que voy a hacer es referirme en parte a cuestiones particulares de los gobiernos de Julio Argentino Roca, pero más bien en general a todo lo ocurrido en economía durante la llamada generación del 80. De todas formas, Roca es tal vez la figura más destacada de esa generación. Por eso corresponde en el homenaje a Roca ver de todas formas lo que pasó con la generación del 80. Para dar una pequeña idea de qué hablamos, Roca es la persona o el principal responsable de que eso se transformara en eso. No es que la extensión territorial sea importante, pero da una idea de la magnitud del desafío que tenían o de la magnitud de lo hecho por los principales dirigentes de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Lo que está en celeste es lo que era la Argentina que le tocó presidir a Roca. Lo que conocemos de los mapas normales es lo que a partir de ahí se fue construyendo. En esta exposición voy a hacer primero una descripción general de la economía, después dar algunos puntos para explicar eso que ocurrió, ver algunos casos puntuales de políticas efectivamente tomadas y tomar algunas conclusiones. Para empezar, una de las variables típicas para analizar una economía, el Producto Interno Bruto Real. Y ahí tenemos el crecimiento del PIB en Argentina, algo más del 600% en el periodo de 1880 a 1914. Durante Roca, 81% el primer periodo, 37% en el segundo periodo. ¿Cómo fue la variación anual? De esa forma, es decir, fue prácticamente un crecimiento continuado. Sí hay que tener en cuenta de todas maneras, lo que están calculado acá no es el año con año. Lo que se hace es un promedio de 3 años y eso es lo que se va analizando. Por ejemplo, el Producto Bruto de 1880 no es el de 1880. Es el de 1879 más el de 1880 más el de 1881 dividido 3. El del 81 es 80 más 81 más 82 dividido 3. Es una forma de evitar la arbitrariedad del calendario en procesos económicos que son continuos. Por eso cuando vean promedio móvil de 3 años se refiere a eso. No estamos tomando el calendario estrictamente. ¿Qué pasó con la inflación durante el periodo de la generación del 80? Y hubo algún año destacado, hay un 1887 con cerca del 25% anual, pero varios años de deflación y en promedio un 1,55% anual. Una nada para los parámetros actuales. ¿Qué pasó con la evolución de los sectores? Y sí, el agro fue el que más creció, es lo que aparece claramente en la línea verde en el gráfico. Fue un 10% anual el crecimiento del sector agrícola, cuando el producto crecía al 8%, perdón, al 7%. Pero la industria, la línea roja, crecía al 8%. En el periodo de la generación del 80, el sector industrial creció más que el promedio del Producto Bruto. Es decir, Argentina también se industrializó. Obviamente, comparado lo que pasó con el sector agrícola y el sector industrial, la descripción de la Argentina como un país agrícola ganadero parece correcta, pero no quiere decir que fuéramos atrasados en industria, cosa que también se advierte en el salario real del obrero industrial, que creció durante el periodo de la generación del 80. Algo que impacta en el flujo migratorio. Fueron durante estos años muchas más las entradas de inmigrantes que las salidas de inmigrantes. De hecho, Argentina fue el segundo país en el mundo en volumen absoluto de recepción de inmigrantes, después de Estados Unidos. No era simplemente una cuestión del impacto relativo de la inmigración a la población que había en Argentina. Observando el total del mundo, fuimos el segundo país receptor de inmigrantes. Esa industria, ¿cómo se desarrolló? Para tirar algunos ejemplos
no son los únicos, son simplemente nombres que todavía nos suenan a algunos. Ahí están establecimientos destacados. Ahora, ¿cómo era el proceso de industrialización? Veamos la dichosa sustitución de importaciones. La historiografía en general plantea que hubo una primera etapa de sustitución de importaciones desde 1914. Vino la Primera Guerra, el flujo comercial internacional se detuvo y los argentinos tuvimos que procesar bienes que antes se importaban. Terminada la Primera Guerra, vuelve a decrecer la industria nacional, viene la Gran Depresión a través del cierre de los mercados, segunda etapa de la industrialización, y de los 50 en adelante los planes del gobierno impulsando la sustitución de importaciones. Bueno, esa historia se olvida, el grado de sustitución de importaciones que ya había durante el periodo de la generación del 80. De los productos industriales, no la materia prima, consumidos dentro del país, casi el 91% para la alimentación era industria nacional, 88% en vestido y tocador. En promedio, más del 70% del consumo era industria nacional. ¿A qué grado llega eso? Por ejemplo, en 1914, Argentina era en América, sacándolo a Estados Unidos, viendo el resto del continente americano, era el país con más teléfonos. Había 75.000 teléfonos, el 32% de los teléfonos de América estaban en Argentina. En cuanto a establecimientos industriales, en 1887 se hizo un censo en la ciudad de Buenos Aires. Había más empleados trabajando como obreros industriales que como empleados de comercio. El 21% del empleo total de la ciudad de Buenos Aires era en industria. Una industria que antes de 1880 había sido bastante artesanal y sobre todo orientado a abastecer la guerra. Argentina, no se olviden, pasó décadas de guerra, no solo las guerras civiles, sino también guerras extranjeras, la última de ellas la guerra contra el Paraguay. Un par de detalles más para ver el desarrollo industrial de la época. En 1875 se funda el Club Industrial Argentino, con 153 socios. En 1887 la Unión Industrial Argentina, que tenía más de 850 socios. En 1891 la Federación de Trabajadores de la Región Argentina. Es decir, era tal la actividad industrial que valía la pena la organización sindical. Uno puede tomar ese dato también como una expresión de cómo estaba el país. Ahora, eso es viendo la Argentina sola. ¿Qué pasa comparándola con el mundo? Dado que el contexto internacional fue el mismo para todos, veamos por ejemplo con Brasil. Lo que aparece acá es un análisis del Producto Interno Bruto Real de Argentina comparado con el de Brasil. La línea horizontal morada con el 1 indicaría si fueran iguales los productos brutos per cápita. Lo que se observa es que la línea punteada negra muestra la tendencia. Argentina creció más rápido que Brasil. Similar el caso si vemos con Chile y Uruguay. Si bien hay algún amesetamiento sobre finales del periodo, pero Argentina consistentemente crece más rápido que Chile y Uruguay y alcanza niveles del producto per cápita mayores que en esos países. Con Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda la cosa ya no es tan clara. Hay un arco que arranca creciendo a comienzos del periodo, empieza a decrecer un poco a finales del periodo, aunque vamos a ver luego hay una recuperación post Primera Guerra Mundial. Pero en algún tramo del periodo el Producto Interno Bruto per cápita de Argentina es mayor que el de Canadá y bastante cercano al de Nueva Zelanda y Estados Unidos. Con España e Italia la relación también es muy clara. Argentina crece más rápido que estos dos países, que están expuestos porque fueron los principales proveedores de habitantes para nuestro país. Ahora, el gobierno que asume en 1880 encabezado por Julio Argentino Roca, se había planteado estos objetivos: consolidar el Estado Nacional, integrar políticamente el país y hacer aprovechables los recursos. Vamos un poco por partes en esto. Lo de integrar políticamente al país se refiere a consolidar la idea de una nación. 1880 fue también el año en que es la última derrota militar de la provincia de Buenos Aires.
de las elecciones no se definían simplemente en los votos, al margen de lo discutible que sea cómo era el sistema electoral. Voto cantado, sin pedir documentos, la importancia de presidir la mesa electoral. Era el partido que llegaba primero a la mesa electoral era el que ganaba la elección, eso era obvio. Ponía el presidente de mesa, ponía a los fiscales, ponía a los guardias. Y claro, uno va a votar y se da con alguien que tiene una terrible lanza en la mano, identifica la insignia partidaria y obviamente voto por el candidato de ese partido. La idea es seguir vivo. Pero bueno, producidos los resultados, había que ver si se aceptaban esos resultados. Y eso era complicado. En 1874, cuando es elegido presidente el tucumano Nicolás Avellaneda, la provincia de Buenos Aires se rebela. Roca fue uno de los que encabezó la represión contra la provincia de Buenos Aires. En 1880, cuando es elegido Roca como presidente, vuelve a rebelarse la provincia de Buenos Aires. Avellaneda tiene que pasar al barrio de Belgrano, la sede del gobierno. Roca nuevamente reprime a la provincia, puede asumir como presidente. Y el resto de las provincias no estaban de lo más integradas. Era una alianza débil la que había llevado a Roca a la presidencia. De modo que había que armarlo al país. ¿Cómo? A través de un Estado nacional. Claro, había un territorio único desde 1862, cuando Mitre asume la presidencia. Pero no había un Estado nacional fuerte. Por ejemplo, la presidencia no tenía ejército. Los que tenían ejércitos eran los gobernadores. Fue la guerra contra el Paraguay, que inicia a mediados de la presidencia de Mitre, la que le permite al Poder Ejecutivo Nacional tener tropa propia, que ya tiene un primer debut con la presidencia de Sarmiento y la rebelión de López Jordán contra Urquiza en Entre Ríos. Sarmiento manda el ejército, veterano de la guerra contra el Paraguay, a reprimir el alzamiento de López Jordán. Pero había que terminar de armar las autoridades nacionales, parte de la tarea era esa. Y además, hacer aprovechables los recursos. Parte de la guerra civil entre la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires era la lucha por la aduana. Pero claro, Buenos Aires sola, con la aduana sola, servía de poco ante un mundo demandante de nuestros productos porque no había territorio que produjera los productos. El interior, que tenía el territorio, servía de poco solo porque no tenía un puerto por donde sacar los productos. Bueno, había que hacer que esa unión interior-provincia de Buenos Aires fructificara. Eso era el hacer aprovechables los recursos. En ese proceso se iba a poder ir al mismo tiempo consolidando el Estado Nacional y se iba a poder integrar políticamente el país. ¿Con qué herramientas? Las básicas de cualquier gobierno. En cuanto a sistema tributario, fue cuestión de ir armando un sistema tributario de tributos internos que pudiera en alguna medida aumentarse al de aduana. La principal fuente de ingresos del gobierno nacional era el impuesto al comercio exterior, sobre todo impuestos sobre las importaciones. El problema es que si políticamente era necesario hacer algún tipo de proteccionismo, ese proteccionismo podía hacer caer importaciones. Por lo tanto, caer los ingresos del Estado. Con un sistema tributario interno más fuerte, era posible usar políticamente los aranceles aduaneros para esa consolidación del Estado que hablaba recién. Así que fueron un poco de la mano. Pero, ya vamos a ver, la idea no era crecer con el proteccionismo, era atender necesidades políticas con el proteccionismo. En cuanto a sistema monetario, hay que sacarse de la cabeza la idea de un banco central. Uno cree que hay un banco central que simplemente emite los billetes y ya está, el billete aparece para que lo usemos. No funcionaba así. Lo que hacían eran los bancos emitir papel al dar préstamos. El banco tenía éxito en la medida en que el resto de los agentes económicos aceptaran esos mismos papeles. Claro, esos papeles tenían más éxito cuando el propio gobierno los quería recibir como cobro de los impuestos. Ese era el dichoso curso legal de la moneda. ¿Y quiénes emitían papel? Sobre todo el Banco de la Provincia de Buenos Aires. El dinero del Banco de la Provincia de Buenos Aires se usaba en la zona más rica del país. Y el Estado Nacional necesitaba crédito como recursos propios. De modo que definir cómo iba a ser el sistema monetario, en el fondo, iba a ser definir de dónde conseguía préstamos el gobierno nacional. Por eso el interés de Roca de conseguir un banco nacional que hiciera emisión. Y parte de la historia de las relaciones económicas
entre la nación y la provincia de Buenos Aires fue la pelea por quién tenía la capacidad de emitir, porque era la pelea por cuál gobierno era más fuerte, si el gobierno nacional o el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo de la infraestructura. O sea, no sirve de nada tener la tierra si no hay nada que lleve el producto de la tierra al puerto, como no sirve de nada tener un puerto si no es un puerto con capacidad de sacar la producción. Para eso fue que se hizo infraestructura como la red ferroviaria, que sí se hizo con privilegios. Por ejemplo, un porcentaje de ganancia garantizado para las empresas que venían a instalar los ferrocarriles, como la introducción sin aranceles del material para las máquinas o de las vías férreas, o incluso la entrega de tierras a los costados de la vía. En términos económicos relativamente modernos, lo que diríamos es que era un caso de externalidad positiva. Es decir, una situación donde aquel que genera el beneficio para la sociedad no recibe de la sociedad el equivalente al beneficio que le dio. En una actividad privada común y corriente, yo beneficio a la ciudadanía, por ejemplo, vendiendo zapatillas, a cambio del beneficio de las zapatillas, las personas me dan dinero. Listo, quedamos a mano. En el caso de externalidades positivas, quien genera el beneficio no puede cobrar por darlo. Y eso era posible que se pudiera ver en el caso ferroviario. Claro, tender vías férreas ¿hacia dónde? Si no había ni pueblo instalado, ni tierra arada, ni nada. ¿Por qué hacer un negocio que se supone que iba a beneficiar a la larga al país cuando el inversionista, él, no iba a ver frutos? Bueno, esa es la compensación que daba a través de los privilegios el Estado Nacional. No como una herramienta general de hacer política económica, sino como una forma de enfrentar casos particulares como esto de las externalidades. En cuanto a esa obra pública, por ejemplo, también está el caso de los puertos. En 1882 se aprueba el proyecto que había presentado Eduardo Madero para el puerto de Buenos Aires. Si bien el puerto termina efectivamente de ser terminado en 1898. Es decir, coincide el primer gobierno de Roca y el segundo gobierno de Roca con la construcción de este puerto, que era un proyecto viejo, era de la época de Bernardino Rivadavia. Pero bueno, Madero presentó el proyecto que empieza a desarrollarse en esta década. No son los únicos proyectos viejos o ideas antiguas que siguen sin implementarse, guarda. La dichosa canalización del Bermejo era proyecto también de la época de Rivadavia, es decir, el 1820 y pico, y sigue sin hacerse. Pero bueno, ¿cuáles eran las ideas fuerza que impulsaban al gobierno en su acción? Para empezar, un marco institucional, sostener los principios de la Constitución Nacional y darle fuerza al presidente. ¿Para qué darle fuerza al presidente? Justamente para que los principios de la Constitución Nacional pudieran regir. Por ejemplo, el derecho de propiedad privada, el básico para el desarrollo. El derecho de propiedad privada requiere del Estado como actor principal en la exclusión de un tercero que quiera hacer uso indebido del derecho. Al menos en las sociedades modernas, si yo soy agredido, no tengo derecho a responder yo. Lo que tengo que hacer es ir a pedirle al Estado que el Estado reprima la invasión. Pero para eso necesito un Estado con fuerza. Había un código civil desde la época del gobierno de Avellaneda, pero hacían falta los instrumentos del presidente para que esta ley nacional pudiera regir. Es decir, la Constitución Nacional, la vigencia de sus principios requería de un gobierno fuerte. Y además la integración al mundo. Estos principios de la Constitución Nacional iban a rendirle a la sociedad en la medida en que el país estuviera conectado al mundo, por dos motivos. Una, provisión de recursos. Nosotros teníamos tierra, pero no teníamos capital ni teníamos mano de obra suficiente. El mundo era quien debía proveernos de eso. Y además, la integración al mundo permite la asignación eficiente de los recursos. Tener una terrible pampa húmeda sin un mundo al que venderle el producto de la pampa era desperdiciar la tierra. A eso es lo de la asignación eficiente. El valor de los recursos de Argentina para el mundo lo vamos a tener explotados bien si estamos integrados al mundo. Y este es un caso particular de los ejemplos de lo complicado que era esto. Supongo que varios reconocerán la etiqueta, pero bueno,
Ahí figura en la etiqueta hacia la izquierda Tarquino, 1823. Tarquino fue el primer Shorton traído al país con la idea de ir mejorando el ganado. Pero el que me interesa destacar a mí es Virtuoso, de 1879. El primer Angus traído con la idea de mejorar el ganado. ¿Por qué mejorarlo? Y porque antes Argentina vendía cuero, por lo tanto hacían falta ganado flaco y alto. Cuando comienza la integración con el mundo, cuando el buque frigorífico hace su aparición, el negocio empieza a ser vender carne. Por lo tanto, necesitamos ganado petizo y gordo. Y había que cambiar millones de cabezas de ganado, que no es cosa que se hace de un día para el otro. En primer lugar, hay que tener la tierra para criar el ganado. En segundo lugar, la tierra tiene que tener la pastura adecuada para criar el ganado. Y además, hay que tenerlo a los animales. No se arriesga en ese proceso de años si no hay derecho de propiedad bien definido. Cosa en la que ayudó mucho Avellaneda. Siendo presidente, él es que se introduce el alambre de púas, que es un gran avance tecnológico para delimitar el derecho de propiedad privada. No por nada, Domingo Faustino Sarmiento, en una de sus siempre diplomáticas afirmaciones, llegó a decir: alambren brutos. Claro, lo que estaba diciendo era: definan bien los derechos de propiedad privada. A eso se refería. La campaña al desierto de 1879, encabezada por Julio Argentino Roca, fue parte de ese proceso. Era disminuir el riesgo de apropiación indebida de los recursos producidos por los malones. A raíz de eso viene cómo evoluciona la ganadería vacuna en Argentina, que prácticamente se duplica en el periodo de la generación del 80. Como no hay datos para todos los años, en vez de hacer una línea continua, tuve que meter barras, pero da una idea, de cerca de 13 millones de cabezas de ganado a 26 millones de cabezas de ganado en esos 34 años. Años complicados, años de riesgo. No es todo soplar y hacer botellas, como dice la frase, aunque no sé qué tiene de fácil lo de soplar y hacer botellas, pero bueno, se la usa para mostrar que algo es fácil. ¿Cómo se movía el gobierno para conseguir estas cosas? Primero, panorámica de ingresos y gastos de la Administración Pública Nacional. Acá una advertencia: Administración Pública Nacional no es lo mismo que gobierno. Es administración central más seguridad social. Después habría que considerar lo que se considera el sector público no financiero, que es sumar, por ejemplo, empresas públicas, fondos fiduciarios, otros entes, pero nada de eso había en la época. Por último, vamos a tener el sector público, que es cuando ya sumamos los gobiernos provinciales y los municipales. Lo que está acá es nada más que administración central, que administración pública nacional. Como puede advertirse, en general, los gastos fueron mayores que los ingresos. También puede advertirse que excepcionalmente los gastos representaron cerca del 9 o 10% del Producto Interno Bruto. Si bien los ingresos, sobre todo impuestos aduaneros, llegaron a superar el 16% alguna vez, pero lo normal fue un rango, digamos, de entre el 6 y el 10%. ¿Cómo le fue al gobierno con ese desempeño? Y había varios años de déficit primario, pero esto da un mejor panorama. Resultado financiero, estamos incluyendo ahí el pago de las deudas. Unos 3 años nomás de superávit financiero. ¿A qué se recurrió para cubrir eso? A la deuda. Lo que está acá es la evolución de la deuda, no son los montos de la deuda. Haciendo de cuenta que las deudas, tanto interna como externa, la deuda pública, fuera 100 en el año 1875, ahí tenemos cómo evolucionó. Claramente con suba de deuda externa y mucha variabilidad en la interna. Parte de esto responde a problemas políticos. Cuando en 1880 la provincia de Buenos Aires acepta ceder la ciudad de Buenos Aires para capital de la nación, el gobierno nacional tomó como compromiso hacerse cargo de la deuda de la provincia de Buenos Aires. Es decir, la provincia de Buenos Aires arranca en 1881 limpita, sin deberle un peso a nadie, porque el gobierno tuvo que absorber todo eso. Parte de eso es la suba de la deuda interna. En parte también hay disminuciones de deuda interna porque se tomó deuda externa para pagar deuda interna.
Eran complicadas las finanzas. ¿Cómo fue el peso de la deuda? En general, 20 y pico %, con picos en años críticos. Todos deberían recordar la famosa crisis de 1890. Bueno, la crisis de 1890 fue uno de esos años de mayor carga de la deuda pública. El dinero, les había dicho también hace un rato, era fuente del crédito para el gobierno. Ahí está qué pasó con la oferta de dinero. Un crecimiento bastante grande porque eran periodos complejos. Para citar algunos casos, la Ley de Bancos Garantidos de 1887. Lo que se intentaba era normalizar el sistema monetario. Para eso se le dio a cualquier banco de provincia la posibilidad de emitir moneda de curso legal. Pero para hacerlo tenía que llevarle oro al gobierno nacional, al Banco Nacional. El Banco Nacional entregaba títulos públicos y con el respaldo de esos títulos públicos los bancos provinciales podían emitir. El problema fue cuando las provincias empezaron a pedir prestado en el extranjero para comprar el oro que llevarle al Banco Nacional. Deuda externa tomada por las provincias con garantía del tesoro de la nación. Así que en realidad la nación se estaba endeudando para que las provincias gasten. Cosa que implicó una buena de emisión de billetes. Además de lo que puede haber habido ahí de negocio más o menos turbio, hay mucha acusación de que las provincias no cumplían con el porcentaje requerido mínimo de entrega de oro para conseguir los títulos públicos para emitir el dinero. Así que en realidad se le estaba haciendo adquirir al Estado Nacional más deuda de las provincias de lo que hubiera sido conveniente. Hubo muchos intentos de poner convertibilidad. Algunos funcionaron durante un tiempo, otros no. En 1881 salió una ley de conversión entre el peso oro y el peso moneda nacional, peso papel. Funcionó de 1883 a 1885 nada más. Contra los intentos del gobierno nacional de hacer un monopolio, cabe destacar un monopolio de emisión, una posición normalmente olvidada, la de Leandro Alem. Leandro Alem, en ese momento cabeza de la ya Unión Cívica Radical, se oponía a un banco emisor de dinero en manos del gobierno nacional. El argumento era sencillo: los monopolios son malos. Un monopolio estatal es peor, porque tiene el poder de coacción del gobierno para fructificar. Él lo que quería era libre emisión de moneda. Pongan reglas básicas para que cualquier banco, cumpliendo esas reglas de garantía, emita su propio dinero. El banco hace negocios y la gente toma crédito en su dinero. Por lo tanto, el banco va a cuidar de mantener el poder adquisitivo de su emisión para que la gente siga tomando crédito en esa moneda. Era un argumento de mercado libre. La libre competencia va a llevar al banco emisor a tener una conducta responsable. Si le damos al gobierno nacional el monopolio de la emisión, el resultado va a ser distinto. Y en esa época, la idea del banco emisor no era la del Banco Central Autónomo. Era un banco central que atendiera la necesidad de crédito del gobierno nacional. Por eso, uno de los primeros actos en el sector monetario de Roca fue cambiar el directorio del Banco Nacional para poner una mayoría de representantes del gobierno. Banco Nacional que en definitiva no funcionó. Pero bueno, se hizo el intento. ¿Qué pasó después de esto, habiendo presentado tanto algunas cifras auspiciosas como algunas cosas debatibles? PIB real, después de la generación del 80, acá está comparado en adelante. Y sí se advierte que hay una disminución de cerca del 6% de crecimiento anual. El PIB real entre 1933 y 1980 crece el 3,3%. Baja el ritmo de crecimiento. ¿Qué pasa con los ingresos y gastos de la administración? Aumenta el peso del Estado. Reitero la advertencia de hace un rato, lo que está acá es nada más que Administración Pública Nacional. Si entramos a agregar todo el crecimiento de otras funciones del Estado a partir de la década del 30, el peso del Estado aumenta mucho con respecto al total de la economía. La línea de tendencia, la punteada en negro, muestra justamente eso. A pesar de que esto es Administración Pública Nacional sola, se advierte el mayor peso del Estado en la economía. ¿Qué pasa con la deuda pública? Y más o menos lo mismo que pasaba antes. Ronda el 20-30% del PIB, excepto más o menos década del 70 del siglo XX en adelante, con sus picos en épocas de crisis. Claro, aparentemente se usaba de una forma distinta durante
la generación del 80 la deuda de lo que se estuvo usando durante los 80 del siglo XX. Red ferroviaria. Desgraciadamente no alcanzan datos hasta año 2003 o por ahí, no son fáciles de conseguir, seguramente están en algún lado, pero no es fácil como era en otra época conseguir información. De la que hay, que llega hasta 1990, se observa que hacia 1990 se estaba igual que en 1914. El trabajo de la generación del 80, de armar de infraestructura, de transporte al país, fue siendo dejado de lado. La evolución de la economía comparada con otros países. Bueno, con Brasil venimos perdiendo malamente. No es que sea importante ganar. Esto no es como una carrera de 100 metros en las Olimpiadas, donde, dicho sea de paso, no sé de dónde han sacado eso de que lo importante es competir. Por algo alguien gana la medalla de oro, otro la de plata y otro la de bronce. Si es importante salir primero en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, como fuere, entre los países no es tan claro. Lo importante es por qué algunos pueden hacer las cosas mejor que uno. Eso debería ser la pregunta motivadora. Y lo que surge de acá es que Brasil las estuvo haciendo mejor que Argentina después de la generación del 80. Lo mismo con Chile y Uruguay. Si bien demoran en acelerar el ritmo comparado con Argentina, claramente en los últimos años han tenido un mejor desempeño. Ni qué decir de Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda. Después de un pequeño tramo donde se mantiene un ritmo post Primera Guerra, hay una clara caída del ritmo de crecimiento de Argentina comparado con cómo crecieron los otros países. Bueno, ya estamos con España e Italia. De ser España e Italia los proveedores de habitantes, tranquilamente podrían ser vistos, como muchos los han visto, como receptores de habitantes. Puede verse ahí que desde décadas del 60 y 70, incluso el Producto Bruto Interno de estos dos países es superior a la Argentina, ya están por debajo de la línea morada de la igualdad. ¿Qué pasa con la inflación? Bueno, otra vez un mal resultado. La inflación anual desde 1945 hasta 1990, 95%. Contra el uno y chirola de la generación del 80. Pero guarda con el gráfico, no se asusten, el gráfico es una mentira, porque era simplemente para que se pudieran advertir las barritas celestes del tramo inicial. En las décadas del 80 está cortada la altura que muestra el cambio porcentual. Ahí es más clarito. La hiper de Alfonsín y de los comienzos de Menem es lo que se destaca hacia la derecha. Apertura de la economía, uno de los ejes de la generación del 80. Acá está medida como exportaciones más importaciones divididas en el producto. Tendencia decreciente. Argentina fue claramente otra vez perdiendo su vinculación con el mundo. Sí, una advertencia con respecto a ese pico que aparece en los 50 y algunos picos en los 70. Eso en realidad no está mostrando que aumente el grado de vinculación con el mundo. Exportaciones e importaciones son datos que están en dólares originalmente. El Producto Interno Bruto está en pesos. Por lo tanto, hay que dividirlo en el tipo de cambio nominal para tenerlo expresado en dólares. Si hay una fuerte devaluación, esa división hace que el PIB medido en dólares se achique mucho artificialmente. Y de ahí viene ese aparente aumento del grado de apertura. Es simplemente un problema de expresión monetaria. A medida que los precios internos se reacomodan, se vuelve a la ruta que se hizo habitual después de la década del 30. ¿Por qué estos atrasos de Argentina? Bueno, hay un trabajo recientemente publicado, por ejemplo, por Lach y Lagos, donde analiza con modelos econométricos qué pasó con la Argentina. Ellos detectan 3 variables muy claras que hacen al atraso: el cierre de la economía, la volatilidad de la política económica y la alta inflación. Ahora, esas 3 variables tranquilamente pueden deberse, esa es mi opinión, a debilidad institucional. La economía se cierra por el peso de los lobbies concentrados con respecto a las necesidades del consumidor, que no tiene tan fácil la organización para hacerles pedido al gobierno. Planificar de cualquier forma, porque uno no tiene idea de cuáles van a ser las relaciones de precio a futuro. Y la alta inflación en buena medida surge para atender el populismo. Populismo que surge de la falta de un debate republicano en los órganos de gobierno, o sea, de la debilidad institucional.
¿Cuáles serían las variables claves para el progreso? Analizando la experiencia de Argentina y viendo sobre todo qué les resultó bien a la generación del 80. Primero, seguridad jurídica, es decir, la claridad de las reglas de juego. Uno no puede tener predicción perfecta de lo que van a hacer los demás, pero si las reglas están claras, al menos sabe cuáles son los márgenes de la conducta, y eso permite la planificación. El derecho de propiedad vigente permite a su vez el sacrificio del presente a cambio del futuro, porque la inversión implica eso, es sacrificar el bienestar que da el consumo de hoy, jugándose a que en el futuro haya un rendimiento que nos permita tener bienestar en el futuro. Ahora, si en ese futuro cualquiera, incluido el gobierno, se va a apropiar de los resultados de nuestro esfuerzo, de los resultados de nuestro sacrificio, pues no vale la pena esforzarse. Por lo tanto, no se va a invertir. Eso se logra con la vigencia de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional implica contrapesos de poderes que están justamente para limitar la arbitrariedad del Estado. Limitando la arbitrariedad es como se tiene vigencia de los derechos de propiedad y se tiene seguridad jurídica. Por supuesto, la Constitución Nacional tiene sus baches. La misma Constitución Nacional que permitió los éxitos de la generación del 80 fue la que permitió los fracasos que vinieron después. Así que hay algo también de la interpretación de los principios de la Constitución que destacar. Pero como mínimo, si la idea de los principios republicanos se mantuviera, nos evitaríamos muchos problemas. La integración al mundo es algo que hay que rescatar nuevamente, o tratar de rescatar nuevamente. No puede ser que Argentina tenga conflictos comerciales con nuestros principales clientes. En la Organización Mundial de Comercio, los que viven haciendo planteos en contra de las medidas de Argentina son aquellos países hacia los cuales exportamos. Son la fuente de nuestros ingresos y nos dedicamos a tratarlos arbitrariamente. El mundo sigue siendo un gran proveedor de recursos, se debería atender eso. Y por último, ¿qué es lo que surge como conclusión de todo lo planteado como estas variables claves para el progreso? Es que la riqueza la genera el sector privado. El Estado da un marco para la interacción privada. El Estado puede colaborar con la interacción privada, por ejemplo, a través de la infraestructura, como se veía que hizo la generación del 80. Pero el Estado no es el que crea la riqueza. La riqueza la crea la inventiva individual, la inventiva privada, que sacrifica sus propios recursos porque sabe que para él van a ser las ganancias o que él va a tener que pagar los costos de los errores. Y entonces hace un buen análisis. Y en una economía donde hay seguridad jurídica y donde los derechos de propiedad están vigentes, la manera de enriquecerse como privado es atender las necesidades ajenas. Nadie compra aquello que no atiende sus necesidades. Si uno quiere hacerse rico, venda cosas que la gente quiera comprar. O sea, cosas que atiendan la necesidad de la gente. Bill Gates no se hizo rico pirateando, se hizo rico dándole bienestar a la humanidad. Ese es el ejemplo extremo a lo grande de cosas que viven pasando. No es Bill Gates, es el almacenero de la esquina, el kiosquero de la vuelta. Son todas personas que dándole bienestar a los demás contribuyen a la generación de la riqueza del país. El Estado que se dedica a cuidar el marco para la interacción privada. Esa me parece a mí que es la principal enseñanza que deja nuestra historia económica. Muchas gracias. Me voy a reservar la primera pregunta. Siempre se analiza en la historia política económica el proceso de la generación de los 80 y se dice de que estuvo muy concentrada la zona litoral y la Pampa. Pero sin embargo vemos, por ejemplo, casos como el de Tucumán, ¿no? O como el caso de Mendoza y la escasa migración interna que hubo en el periodo. La escasa migración interna que hubo en el periodo, es decir, Argentina recibía una cantidad enorme de inmigrantes externos, pero de Santiago del Estero o de Tucumán o de Córdoba no migraban tanto como lo hicieron durante el siglo XX al sector litoral. ¿Cuáles son las causas que uno puede analizar para explicar ese fenómeno? Porque si fuera como dice la literatura revisionista, de que solo el crecimiento estuvo concentrado a Buenos Aires y al litoral, toda la gente del interior migraría de manera masiva a los sectores litorales, supuestamente más desarrollados.
el caso de Tucumán y el caso de Mendoza sería un argumento en contra de esa afirmación. ¿Para vos sería así? Parcialmente. Obviamente hay algo que en economía llamamos votar con los pies. Cuando nos desagrada lo que un gobierno está haciendo, podemos ir a la urna y votarle en contra. O bien podemos irnos a otro lado, donde haya otro gobernante que haga mejores cosas que aquel que rechazamos. En parte es lo que vos planteas con esto de la migración. Y si yo estoy teniendo una actividad económica relativamente buena en Tucumán o en Mendoza, no tengo motivos para irme a Santa Fe o a Buenos Aires. Eso es cierto, la cuestión es el por qué. Tucumán y Mendoza sí tuvieron tratamientos especiales aduaneros. Sí, había algún proteccionismo, no el proteccionismo con la idea que desde el siglo XX de la industria en la infancia. Había un proteccionismo dado por necesidad política. Los gobernadores de Tucumán y Mendoza que pidieron eso a cambio de apoyo político a la presidencia. De todas maneras, no era un proceso para quedarse congelado. Por ejemplo, hay mucha gente que cita la ley Saavedra Lamas de 1902 como un ejemplo de cómo la generación del 80 hacía proteccionismo. En realidad es al revés. La ley Saavedra Lamas plantea una escala decreciente con el tiempo de los aranceles que protegían el azúcar. Es decir, el azúcar estuvo protegido hacia finales del siglo XIX y se empezó a implementar su entrada a un mercado más libre a comienzos del siglo XX. Ahora, ¿por qué estaba la actividad sobre todo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, ya hablaba de la red ferroviaria, la dichosa red que tiene el concentrado en Buenos Aires, y era lo lógico. O sea, no había otro lugar por donde sacar la producción que no fuera ese. Respondía a la restricción geográfica de la época a aprovechar el puerto de Buenos Aires. No es que se haya hecho por una cuestión antifederal, simplemente era lo más razonable. De todas formas, las extensiones de infraestructura que se hicieron, contando Mendoza, contando Tucumán, implicaban también la apertura al interior. No tenía sentido hacer una red ferroviaria horizontal porque no había puertos en los ríos de la Mesopotamia que pudieran trasladar la mercadería. Tenías que hacerla radial con el centro en Buenos Aires. Era lo práctico para el momento. ¿Qué hubiera pasado después? Bueno, no sé. Si no hubiera ganado el radicalismo en 1916, aunque Irigoyen tenía un gran respeto por la Constitución, si no hubiera habido golpe en 1930, eso ya ser contrafactuales demasiado grandes. Pero en parte no hubo esa migración interna, me parece a mí, por las políticas particulares para Mendoza y Tucumán, y también por herencia que debe haber quedado del crecimiento económico, tanto de Mendoza como del NOA, desde el origen de la independencia argentina. En la región más rica del país era lo que hoy es el NOA, vinculada al Alto Perú. Es cierto que la pérdida del Alto Perú implicó también un corte de relaciones. No fue el libre cambio impulsado por los ingleses en 1810 el que hizo decaer la economía tucumana por esas épocas. Fue simplemente la pérdida del Alto Perú durante la guerra por la independencia. Pero luego las vinculaciones económicas siguieron. De hecho, no estuvo del todo claro hasta bastante entrado el siglo XIX que el NOA era parte de Argentina. En algún momento la Confederación Peruano-Boliviana trató de anexarse hasta Salta o Tucumán. Así que las relaciones políticas y económicas con el extranjero por el NOA y con Chile a través de Mendoza siguieron existiendo también. Don't do this.